Y hoy en esta tarde, si yo le pudiera poner un título a este pensamiento, fíjese bien, ¿quién soy? Ese es el título. Pero luego le puse, honestamente, y otra vez, ¿quién soy? Pregúntese usted por un momento, ¿quién soy? Honestamente, ¿quién soy? Porque a Dios, dice la Biblia, que Dios no puede ser burlado. A Él no lo podemos engañar. Nosotros aquí, quizás entre nosotros, o en el trabajo, o en nuestro diario vivir, pero nadie nos va a dar la eternidad más que Él. Amén. Amén. So Dios nos pregunta, ¿quién eres? Honestamente, ¿quién eres? La Biblia en el libro de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 14, vaya conmigo por favor. El libro de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 14. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 14. Gloria a Dios. Para que lo encontremos todos con calma. Libro de San Juan, capítulo 15, del 1 al 14. Es San Juan, no primera de Juan. Juan está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está atrásito de Hechos. Amén. Y si nos ponemos de pie para leer su palabra, y en lo que lo vamos encontrando vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos ahí, por favor, por un momento, y le vamos a decir a nuestro Dios Padre, te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por los cánticos de alabanza, Señor, que entonamos juntamente con este grupo, Señor, que tú has escogido para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor. Padre, ahora disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro tiempo, Señor, para escuchar el consejo que usted tiene para nosotros. Y que esa palabra, Señor, que está escrita aquí, bendito Dios, en su palabra, haga, Señor, en nosotros lo que usted quiere que haga, Señor, y que nos hable a nuestras vidas para que cada día le conozcamos más y podamos ser mejor para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. 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 Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 14, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Jesús hablando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Puede sentarse, hermano. Bendito sea Dios.
Fíjese que esa palabra, hay diferentes, la Biblia es la misma, pero hay diferentes traducciones. La palabra depende los lugares, a veces los países, a veces las personas, como hablan, como aquí dice, vosotros estáis, ustedes serán, y esto y lo otro. Pero esta misma palabra, esta misma escritura que acabamos de leer, la encontré en otro lenguaje un poco más sencillo para que podamos entender, y yo se lo voy a leer. Lo mismo, libro de San Juan, capítulo 15, del 1 al 14, pero me gustó más porque como que la entendí más, como que me llegó más a mi entendimiento, a la manera en la que hablamos nuestro diario vivir. Y dice así, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen a mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Vea qué bonita palabra, ¿no? Qué más entendible, que me gusta mucho ese versículo donde Jesús dice en el 15:8, en la versión que les traje: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Pero me gusta más esto: eso le da mucha gloria a mi Padre. Jesús, hablando toda esta palabra, nos está diciendo: cuando ustedes producen mucho fruto, eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso es lindo, eso es hermoso. Y vamos a entender por qué esa palabra. ¿Por qué le da mucha gloria al Padre de Dios, al Padre de Jesús? ¿Por qué le da mucha gloria cuando nosotros producimos muchos frutos? Un ejemplo: ustedes a mí me conocen no por los 2 millones de personas que yo me he ganado para Cristo. Ustedes no me conocen por eso. Ustedes no saben si yo he traído 2 millones de personas a la iglesia, o 1 millón, o 100,000 personas. Ustedes no saben las personas que he traído a los pies de Cristo. Entonces ustedes no pueden ver esos frutos, pero Dios nos está hablando acerca de los frutos que hay en nuestra vida personal, acerca de nuestro ejemplo, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo somos en nuestro diario vivir. Si usted se fija, a nosotros, o a veces la gente, a usted mismo, quizás en el trabajo le dicen: ¿y ahora qué traes? Como que te miras diferente, ya no hablas igual que antes. Y usted dice: bueno, pues estoy yendo a la iglesia con unos hermanos, me hice cristiano, recibí a Jesús en mi corazón. Oh, yo sabía, algo traes, algo tienes tú, te miras diferente. ¿Por qué? Porque la gente comienza a ver que ahora cambiamos nuestro vocabulario.
Ya no somos los mismos que éramos antes. Ahora la gente comienza a ver que ya no, oh, tráete las chelas. No, yo ya no tomo, gracias. ¿Y ahora tú qué? No, ya estuvo, ya el Señor me cambió, el Señor me limpió, el Señor llegó a mi corazón y ya no tomo. Entonces esos son los frutos que Dios comienza a hacer en nuestra vida a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso le da mucha gloria al Padre. ¿Por qué? Porque entonces la gente comienza a ver cambios en nuestra vida. Entonces ya no seguimos practicando las cosas del mundo, las cosas que practicábamos antes. Entonces esos son frutos que se comienzan a ver en nuestras vidas, aún la manera de vestir, aún como nos vestimos. Yo me acuerdo que yo me vestía con mis camisas blancas bien planchaditas de 3 líneas, una línea aquí y una línea acá y otra, 3 líneas atrás y una línea aquí, de esas playeras, y con mis dikis y bien planchadititos y zapatos bien boleaditos y todo, y luego hasta nos parábamos así como memes así. Yo me como el mundo, ¿sí o no? Sí han visto gente así, ¿no? Yo sé que sí han visto gente así. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, el Señor comienza a cambiarnos. Aleluya. Comienza a venir su palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, y decir: tú no eres así, tú no debes de ser así. Amén. Porque Dios no nos formó para eso. No nos formó para ser así. Nos formó para vestirnos bien. Nos formó para ser discípulos del Señor, para enseñar a otros, para traer a otros a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esas camisas bien planchaditas, ese ver así y esto y lo otro, eso no nos va a llevar a la vida eterna. Nunca nos va a llevar a la vida eterna. El seguir al Señor nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Y por eso es que la Biblia dice, y gloria a Dios por los que están aquí que les gusta trabajar en la uva, que trimean la uva, que la cortan. Porque Dios esa palabra nos trae a nosotros. Dice su palabra que el Padre corta la rama de la vid. Y si la corta, esa rama que la corta, la echan, la hacen un montón y la hacen lumbre. Pero a la que poda, que es lo que está haciendo Dios con nosotros, a nosotros nos poda para que llevemos mucho fruto. Porque a veces estaba hablando la palabra y todo, y como que Dios nos está hablando a nuestras vidas, y uno dice: ay, yo era así, o yo soy así, no, ya no debo de ser así. Ahí dice la Biblia que no, yo no debo de ser así. Híjole, Dios nos está podando, nos está quitando las asperezas de como éramos antes. Dios quiere quitarnos las asperezas, Dios quiere podarnos. ¿Para qué? Para que ahora quitamos esa manera de vivir, quizás a veces, como decíamos, groserías o malas palabras, y la gente se da cuenta: ya no dices ni una mala palabra, ¿qué onda? No, ya, no sé, ya el Señor me lo quitó eso. Yo era uno de esos que a veces decía groserías, sí. No a veces, todo el tiempo. Y gloria a Dios que se nos quita eso, porque la Biblia nos comienza a hablar, nos comienza a enseñar que para nosotros no podemos decir malas palabras. Amén. Entonces Dios nos está podando. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto en nosotros mismos, en nuestras vidas. Y la gente comienza a ver los cambios en nuestras vidas, y eso, Jesús dijo, eso le da mucha gloria a mi Padre. Porque la gente dice: ¿y ahora qué te pasa? No, pues ahora ya soy hijo del Rey. Gloria a Dios por eso. Y eso le da gloria al Padre de Jesús. Fíjese bien, precisamente cada uno de nosotros, esta mañana, estaba una jovencita ahí en la casa, una amiga de mis hijos, y estaba en la casa y le puse un espejo enfrente de ella. Le dije: ¿qué ves? ¿Qué ves en el espejo? Oh, que estoy cansada, que estoy feliz. Le digo: pero algo más, busca algo más allá de tus ojos. ¿Qué puedes decir? Porque a veces así somos nosotros. Nos podemos ver en un espejo y vemos todo lo superficial,
oh, traigo lentes, oh, soy guapo, oh, me acabo de pintar el pelo, todo. Decimos lo que queremos decir, pero a Dios no lo podemos engañar. Si en verdad somos honestos con nosotros mismos y nos ponen en el espejo, ¿y quién puede decir, oh, me siento solo, me siento triste, a veces tengo problemas, que tengo malos pensamientos? ¿Quién comienza a decir esas cosas? Nadie. Porque otros escuchan, porque le queremos ocultar a otros cómo en realidad nos sentimos o cómo en realidad somos. Pero a Dios no le podemos ocultar. Amén. Y cuando Dios le comenzó a hablar a la muchacha, le comenzó a decir, a través de tus ojos, más allá, Dios ve esto y esto y esto de ti. La muchacha no pudo aguantar. Comenzó a llorar. Porque Dios así es. Dios sabe lo que tenemos necesidad más allá de nuestros ojos. Así es. Y por eso hoy Dios trajo esta palabra para cada uno de nosotros. Para mí, Dios me habló a mí. Cuando estaba escribiendo, Dios habló a mí, a mi corazón. Todas las semanas, desde que el hermano Joaquín me invitó, toda la semana el Señor ha estado hablando a mi corazón a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque como las calificaciones de nuestros hijos, delante de Dios, no traemos puras A's, no traemos puros dieces. Y tenemos necesidades y decimos, ¿por qué se entretiene tanto Dios en contestarme? ¿O será que Dios no me contesta? ¿O será que Dios está ocupado? Y comienza a menguar nuestra fe. Y aún aparte todavía los dardos del enemigo que dicen, no es cierto, Dios no existe. ¿A qué vas? ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué vas al estudio bíblico el martes? Y menguamos. Pero si le traemos buenas calificaciones a Dios todo el tiempo, Jesús dijo, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Aleluya. Así dijo su palabra, ahí vaya Amén. conmigo, dice, en el 15:7 dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Amén. Aleluya. Pero como no traemos todas las A's delante de Dios, entonces a veces Dios nos ha estado hablando a nuestras vidas y nos dice, tienes que cambiar esta manera de ser, tienes que cambiar esta manera de pensar. Y decimos, nadie se da cuenta, nadie sabe. Y Dios nos dice, ¿por qué te sientes solo o por qué te sientes sola? Si yo estoy contigo. Ya se te ha dicho muchas veces en el estudio bíblico, aquí, o has escuchado, has leído tú mismo. ¿Por qué te sientes solo o te sientes sola? Y no le creemos a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. La Biblia es verdad, es la verdad. Es lo que como comenzamos de un principio, Dios es real. Amén. Sí es real. Aleluya. Pero es de nosotros traerle a Dios buenas calificaciones. ¿Cuáles son las buenas calificaciones? Permanecer en Él, permanecer en su palabra, buscar qué es lo que Él tiene para nosotros a través de su palabra. ¿Quién es Dios? Si nosotros tenemos, vamos a decir, a nuestro papá secular, y nuestro padre es un señor millonario, y él nos deja un testamento, y se muere, nosotros no vamos a saber cuántas hectáreas de tierra nos dejó nuestro padre si no llega un licenciado y nos dice, oh, le voy a leer el testamento que dejó su padre a usted y a sus hermanos. Oh, uno se sienta y dice, órale, bueno, a ver qué dejó el viejo. ¿Y quién nos dice que es la verdad el testamento ese que dejó el padre? ¿O por qué le creemos? Porque era nuestro papá. Y lo comienza a leer el abogado y dice, bueno, fulanito le dejó unas hectáreas acá, sutanito 10 carros, y uno dice, eso es todo lo que me dejó mi papá, qué chulada. ¿Por qué le cree usted al abogado lo que leyó en un papel?
porque era mi papá y se murió mi papá. Bueno, la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice que Él nos da el privilegio, la oportunidad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, la palabra de Dios, ahí está todas las promesas, todo lo que Él nos dejó a nosotros. Amén. Aleluya. ¿Y por qué la crees? Porque Dios es mi papá. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo que es tu papá? Yo lo recibí en mi corazón y Él dice en su palabra que si yo lo recibo en mi corazón, yo ahora paso a ser hijo de Dios. Aleluya. Y Gloria todo a esto Dios. que dice aquí es para mí. Amén. Amén. Pero también todo esto que dice aquí a veces es para enfrentarnos. Para enfrentarnos y decirnos, mira, tú te has estado portando así. Y aquí dice que no te tienes que portar así. Amén. Amén. Mira, tú te has estado sintiendo así y aquí dice que tú no te tienes que sentir así. Porque yo estoy con ustedes todos los días. Pero se nos hace fácil no vivir conforme a la palabra. Entonces, como no permanecemos en Él y nosotros en su palabra, no podemos pedir todo lo que queramos para que nos sea hecho. No podemos, no se puede. Jesús dijo, Él mismo dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Saben por qué? Porque mira, la palabra nos da sabiduría, nos da entendimiento y podemos saber qué es lo que podemos pedir a través de su palabra y será hecho. ¿O usted cuántas veces ha leído en la palabra que Jesús pedía algo? Le pedía al Padre, porque dice en su palabra que Él le pedía al Padre y no se hacía. Nunca. Todo lo que le pedía al Padre, todo se hacía. Señor, sáname de la vista, estoy ciego. Padre, sáname. Y todo se hacía. ¿Por qué? Porque Jesús permanecía en la palabra de Él y todo era hecho. Todo. Jesús es un ejemplo para nosotros. Es el mayor ejemplo que nosotros tenemos que seguir para nosotros. Amén. Dice, fíjese bien, cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, vivimos. Y le puse por ejemplo, Noé. ¿Qué hizo Noé? Que todos sabemos. Hizo el arca. Y dice la Biblia que en ese tiempo nunca había llovido sobre la tierra. Él estaba acostumbrado a no ver lluvia, no ver agua, no. Pero Dios le habló y le dijo, hey, hazte una arca porque voy a hacer llover sobre la tierra. Si él le hizo caso a Dios, e hizo el arca, y dice que la gente se reía de él, se burlaban, que estaba loco. Pues él se subió al arca, subió a su familia, cerraron y comenzó a llover. ¿Qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué hizo Noé? Gloria a Le Dios. hizo caso a Dios. ¿Y qué pasó con Noé? Vivió. Y a veces la gente se burla de nosotros, cómo somos, cómo hablamos, cómo que decimos. Yo le hago caso a la palabra porque mi Señor dice que yo tengo que ser así, 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 para que yo viva con Él por la eternidad, y yo así voy a hacer. Que se rían de mí, que me digan, pues ni modo. Imagínense, Jesús le dijo a Marta cuando había muerto Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero le tenemos que creer a Él, a la palabra, a su palabra. Porque si le creemos a Él, aunque estemos muertos, viviremos. Muertos, aunque no, que ya se murió fulano, ya lo enterraron. Ok, déjalo que lo entierren, no le hace. ¿Se murió en Cristo? ¿Se murió haciendo la obra de Dios? ¿Se murió viviendo bajo sus mandamientos y sus estatutos? Sí, sí se murió así el brother o la hermana, sí se murió así. Aunque esté allí,
él vivirá Así con es. Dios por la eternidad. Así es, Porque aleluya. así dice su palabra. Gloria a Dios. Bien, bien tranquilos. Y si permanecemos en su palabra, viviremos. Pero fíjese bien, en esta palabra que leímos en el libro de San Juan, de ahí Jesús les está dando las últimas instrucciones y está bendiciendo a sus discípulos. Porque antes de esa palabra que leímos, dice que ya habían cenado, dice que ya Jesús había despedido a Judas Iscariote, el que le entregó. Dice que cuando salió Judas de donde estaban ellos ahí sentados, cuando ya Judas salió a vender al Señor para entregarlo, entonces Jesús les comienza a hablar todas estas palabras. Y a mí me llamó la atención eso, que Jesús les comienza a hablar todas las palabras a los 11 que no engañaron a Jesús, a los 11 que le querían seguir con todo su corazón, a los 11 que tenían la disponibilidad de seguir a Jesús, porque había uno que estaba maquinando en su mente, en su corazón, que iba a vender a Jesús por unas monedas de plata. Y cuando Jesús lo confronta y le dice: Satanás ha entrado en tu corazón, ve ahora y haz lo que tienes que hacer. Dice que Judas Iscariote se paró y salió de ahí, de donde estaban ellos sentados. Pero de ahí Jesús les comienza a hablar esta hermosa palabra, les comienza a dar instrucciones, les comienza a decir: hey, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid verdadera. Si ustedes permanecen en mí, van a llevar mucho fruto. Pero si no permanecen en mí, serán cortados. Y las ramas que son cortadas son echadas en un montón y ahí les prende el lumbre. Yo no quiero eso. Yo no quiero ser cortado de la presencia de Dios. Yo no quiero ser cortado de estar en Jesús, de estar conectado con Él. ¿Para qué? Para que yo pueda dar mucho fruto. ¿Y cuál es? ¿Por qué nos habla todo esto el brother? Por los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. Tiempos difíciles. Una bien sencilla, bien fácil. La mayoría de los que estamos aquí. Cómo Dios nos habla a nuestras vidas. Y cómo Dios nos dice a través de su palabra. La Biblia dice que Abraham y Sara, todos conocemos esa historia de Abraham y Sara. ¿La conocemos? Amén. Conocemos que Abraham tenía 100 años y que Dios le dio una promesa de que iba a ser papá. Caray, esto es una locura. Eso es una locura hoy en día, de que un hombre y una mujer de 100 años tengan un hijo, un bebé. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero lo que quiero decirle a usted, hermano, es de que si Dios a ellos les hizo un gran milagro, porque ellos anhelaban tener descendencia. Ellos querían tener descendencia, porque se acuerda que en aquellos tiempos, si no tenían un varón, entonces, ¿dónde iban a dejar sus riquezas, su descendencia, la bendición? Ellos anhelaban tener descendencia. Y Dios le dijo: yo te voy a bendecir con un hijo. Y a sus 100 años tuvieron hijo. Pero ¿cómo eran ellos? Dice la Biblia que Abraham era el padre de la fe. Un hombre que creía. ¡Wow! ¿Y su esposa? No habla mucho la Biblia acerca de su esposa, pero ¿qué me llama la atención? ¿Cómo le decía a su esposa a Abraham? Señor. ¡Apúrate! ¡Sírvete! Señor mío. ¡Rápido! Vete a matar el cabrito para que traigas la carne para hacer la birria. ¿Así le hablaba? De Señor. Le decía Señor. Y por los tiempos que hoy estamos pasando, no, estamos en Estados Unidos, no, la igualdad. La igualdad es contra la ley. ¿Pero cuál ley? ¿La eterna o la de aquí de la tierra? Pero nosotros también, varones, medios brutos, medios decimos y nos alocamos. Pero dice la Biblia que tenemos que tratar a nuestra esposa como vaso más frágil.
Pero ¿y si no lo hacemos? ¿Qué tiene? ¿Quién se da cuenta? Entonces, ahorita vivimos superficialmente y tranquilos, me voy a mi casa, tranquilo, Dios los bendiga, ahí estamos, mañana trabajo, mañana como, mañana esto, pero cuando en realidad se viene sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, una necesidad verdadera, una necesidad de alguien que se enferma, de algo fuerte, en nuestra madre, en nuestros padres, en nuestros hermanos, yo qué sé, en nuestros hijos, Dios nos guarde, el Señor reprenda al diablo. Pero cuando en verdad tenemos una gran necesidad, Señor, 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 si permanecéis en mí y vosotros en mi palabra, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Buscar primero el reino de Dios. Entonces ahí nos recordamos y decimos, estoy permaneciendo en la palabra de Dios. Estoy haciendo conforme a la palabra de Dios. De verdad merezco que me contestes, Señor, inmediatamente la necesidad que tengo. Y ahí nos quedamos cortos. Bien cortos. El martes pasado, no el pasado, mi hermano Joaquín predicaba una palabra bien hermosa allí en su casa. Y yo me quedé meditando en la palabra que él hablaba, porque dice la Biblia en el libro de los Hechos, él tocaba el libro de los Hechos, que Pedro les decía a la gente, les hablaba del advenimiento del Espíritu Santo y que la gente pensaban que estaban borrachos. Y Pedro les decía, no, estos no están borrachos. No, ¿cómo van a estar borrachos si es tan temprano en la mañana, a las 9:30 de la mañana? No, estos no están borrachos, pero ustedes que entregaron a Jesús Nazareno, ustedes que lo entregaron, que se presentó ante nosotros con muchas pruebas, indubitables, con pruebas que nadie podía decir que Jesús no era el Hijo de Dios, porque sanaba a los enfermos, a los ciegos, levantaba a los de la muerte. ¿Quién podía hacer eso si no era el mismo Dios? Pero ustedes lo crucificaron. Pero lo que me llamó la atención es que dice que la gente se acercaba porque la gente creía a la palabra de ellos. Creían a lo que ellos estaban hablando, lo que ellos estaban dándoles el mensaje de Dios. Como ahora, para la gracia de Dios, yo les estoy dando este mensaje de Dios. No es mi palabra. Leímos la palabra de Dios. Yo solamente les estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Pedro les estaba diciendo una verdad. Ellos lo crucificaron a Jesús. Ellos fueron los mismos que dijeron, crucifícale, crucifícale. Ellos, todos ellos. Pero unos días antes, maestro, sáname, maestro, estoy ciego. Y él lo hacía. Él los sanaba, él les hablaba de su nueva doctrina, de una nueva enseñanza, porque él quería que ahora fueran de otra manera diferente. Pero ellos lo crucificaron. Entonces me quedé pensando en la palabra que los apóstoles decían, y la gente creía a la palabra de ellos. Y yo me quedé así. Nuestra hermana María me preguntó, ¿qué se quedó? Le digo, si es que yo estoy meditando en que yo creo a la palabra que el hermano Joaquín estaba diciendo ese día, la palabra de Dios. Y yo me quedé meditando. Si estamos en los mandamientos de Jesús, si estamos en su palabra de Dios, y solamente por tocar el hombre y la mujer, por tocar la pareja solamente, un poquito, pero por tocar cómo estamos viviendo hoy en el mundo, cómo estamos viviendo en nuestra comunidad, nada más porque el país o porque dicen que ahora no podemos ser de una manera o de otra y somos como el mundo va haciendo, como dice el mundo que así está bien, así está bien, así está bien, pero no vemos en la palabra cómo está bien, cómo Dios dice que está bien en verdad. Pero no queremos vivir como su palabra porque a veces nos avergonzamos o nos da vergüenza de ser delante de la gente como dice en la palabra. Nos avergonzamos.
Pero cuando viene una necesidad a nuestras vidas y le pedimos algo a Dios, podemos decir: Señor, ¿me harás el milagro, por favor? Señor, ¿me contestarás a mi petición que estoy orando por mis hijos, por favor? Señor, que estoy orando por mi tía que está malita con cáncer, o mi padrino o algo que está postrado en un hospital. ¿Me contestarás, Señor? ¿Tendré esa convicción de que tú me contestes? ¿O le puedo decir: Señor, yo siempre he vivido en tu palabra, yo siempre he hecho el esfuerzo siempre de vivir en tu palabra, bajo tus mandamientos, bajo tu palabra, Señor? Y tú dijiste que pidiera todo lo que quisiera y me será hecho. Entonces Dios, como si sacáramos puras as, tenga, mi hijo, que sea hecho. Le van a llamar que el milagro está hecho porque usted lo pidió, como hijo de Dios. Un hermano un día nos dio un testimonio de que había este hermano que vivía siempre bien santificado, bien metido con Dios y todo, y esto y lo otro, y que se murió alguien. Y que lo trajeron: venga, que por favor ore aquí por este ser querido mío. Y ya fue, y en el nombre de Jesús, Señor, mira, se murió, pero levántalo, Señor, mira a su familia y todo. Y el Señor lo levantó. Y ese varón, esa persona, que cuando lo dice, ya estaba en la presencia de Dios. Pero allá, Dios me dijo: ¿sabes qué? Te tienes que regresar porque está orando fulano de tal por ti y tienes que regresar. Dios escuchó la oración de su siervo y tuvo que regresar al muertito para que se levantara. Y eso me quedó a mí, dije: wow. Y me traía a la mente el Señor esta palabra: si permanecemos en Él y en su palabra, pedid todo lo que queramos. Todo. Yo un día les dije a mis hijos: si un día me muero en delante de ustedes, o algún accidente o qué, si me muero en delante y ustedes creen que no es mi tiempo, vayan y pongan manos y díganle al Señor que me resucite con ese poder, porque ustedes son hijos de Dios. Y a lo mejor que Dios en su misericordia, o que los oiga, o que digan: mi papá se murió, pero como que no vemos que es su tiempo, Señor, queremos vivir más tiempo con Él, queremos decirle más cosas, o qué sé yo. Vayan, pongan manos en mí y el Señor a lo mejor me resucite. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si aquí dice su palabra que podemos hacer eso. ¿Por qué no? Porque a veces estamos cortos de vivir en la palabra del Señor, de vivir bajo sus mandamientos, y no nos sentimos capaces de orar y que el milagro sea hecho. Pero Dios siempre nos da la salida. Jesús dice que les dijo a sus discípulos allá ya cuando Él se iba, a la última casi, cuando estaba en el jardín del Edén: orad para que no entréis en tentación. Y la Biblia dice que oremos en todo tiempo, orad sin cesar, dice su palabra. La mayor conexión que podemos tener con Jesús es leer su palabra, y para poder llevarla a cabo es orar y orar, para que podamos llevar a cabo todo lo que Dios quiere de nosotros, para que podamos ser sobrellevantes de nuestras propias decisiones, de nuestro propio carácter, de nuestros propios gustos. Señor, es que ¿cómo se me quita esto, Señor? ¿Cómo voy a quitar estos gritos? ¿Cómo voy a estando en la presencia de Dios? Amén. ¿Y cómo podemos estar en su presencia? Orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. No necesariamente estar allí el domingo voy a la iglesia y oro. Orad en todo tiempo. Andas en el trabajo, andas caminando, orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo.
para que cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, tú estés conectado con Dios y le digas: Señor, necesito de tu ayuda. Es más, si estás conectado con Dios, cuando quieres, tranquilo, tranquila. Pero si no estamos conectados con Dios, le seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y el día que queremos algo de Dios, entonces nos vamos a acordar de esa palabra: si permanecéis en mí y vosotros en su palabra, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero si no, pues Señor, ten misericordia de nosotros. Por eso a veces, como no nos sentimos capaces, sí oramos y en el nombre de Jesús, Señor, Dios en su misericordia nos ayuda, y nos acostumbramos a decir: ay, Dios en su misericordia nos va a ayudar, ¿Ustedes creen que los discípulos, los apóstoles, cuando fueron a predicar el evangelio, cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo, ellos iban pensando en que a ver si? No, ellos iban con convicción, llevando la palabra. Y dice la Biblia que aún la gente, por la sombra de Pedro, eran sanados los enfermos. No era Pedro, era la presencia de Dios que estaba en ese varón. ¿Por qué? Porque él entendió que permanecer en la palabra de Dios, en lo que Jesús les enseñó por 3 años y medio, ellos tenían que permanecer en esa palabra. Así es. Y esa palabra en sus corazones, para que todo lo que ellos pidieran fuera hecho y se expandiera el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Nosotros tenemos que ser así. Tenemos que comenzar a ser así. Así es. ¿Para qué? Para que los frutos que nosotros demos, eso le dé mucha gloria al Padre. Amén. Y la gente pueda ver y digan: ese sí cambió, esa sí cambió, esa familia cómo es cambiada. ¿Ustedes por qué cambiaron? Por la gloria de Dios. Aleluya. Y eso le da gloria al Padre. Gloria eso a Dios. lo dijo Jesús. Jesús mismo le dijo eso a sus discípulos. Las últimas recomendaciones les estaba dando después de la última cena. Qué hermoso es Jesús. Qué hermoso es de decirles a todos de ellos, de ponerse una analogía. Bien fácil. Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Y si ustedes quieren llevar mucho fruto, necesitan permanecer en mí, dijo Jesús. Permanecer conectados con Él. Porque si no, entonces el mismo Padre los cortará de mí y los echará en un montón, y allá les prenderán fuego. Pero si ustedes siguen conectados en mí, ahí en esa conexión, a través de la oración, ustedes van a dar mucho fruto, mucho fruto, y eso le va a dar gloria a mi Padre. Aleluya. Y todo eso después les da un regalo y les dice: y si permanecen conectados conmigo y yo en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Amén. Todo lo que quieran. Fíjese qué lindo es Dios. Nos pide a nosotros que solamente estemos conectados con Él y Él en nosotros, y le pidamos todo lo que queramos. ¿Cómo vamos a estar conectados con Él y cómo vamos a saber cómo comportarnos, cómo hacer, cómo decir? A través de leer su palabra y de decir: no, Dios quiere esto de mí, Dios quiere que no haga yo esto más, y irlo quitando. Y si estamos conectados con Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Dios es poderoso. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Alabado sea su nombre, Señor.